El derrocamiento del PRI en el año 2000 marcó la historia de la nación mexicana, pues luego de mantenerse en la silla presidencial por más de 70 años, México vive por primera vez la alternancia en el gobierno con Vicente Fox, quien generó expectativas de cambios sustanciales en la vida económica, social y política del país. Tanto que en las siguientes elecciones nuevamente, el pueblo decide conservar al PAN, pero ahora con Felipe Calderón. Sin embargo, han sido suficientes 9 años en el poder para que el Partido Acción Nacional termine con la confianza que la gente puso en sus manos, ya que el actual escenario económico y social refleja a un pueblo sumergido en niveles de pobreza históricos, con altos índices de desempleo, delincuencia e inestabilidad social. Sí veo con tristeza lo que pasó, pero hoy una declaración de Fox y me da mucho gusto de que me salí de ahí, o veo una actitud de Felipe y se me quita la tristeza, digo, qué bueno que me fui. Me da tristeza de que hayan abandonado los principios, de que se hayan entregado tan ciegamente a los grandes intereses económicos. Eso es lo que me da más tristeza. Yo tengo la impresión de que con Vicente Fox se inició una política muy errática en la presidencia de la República, que el mismo Fox, que no tenía una formación sólida ni de la doctrina del PAN, ni de historia de México, ni de política en general, era un hombre práctico y con éxito relativo en los negocios, no supo llevar a cabo una política pensada, programada, con un plan, ¿no? Y que fue haciendo las cosas como le iban más o menos saliendo, y además sin intentar cambiar de fondo las viejas prácticas del sistema, ¿no? Felipe Calderón, que es un hombre más preparado, más capaz, sin embargo no ha podido frenar ni la derecha que se incrustó en el PAN, la ultraderecha que se incrustó en el PAN y en el gobierno, no ha podido controlarla, y tampoco ha tenido éxito en su política. Ha continuado la política desordenada, tratando de afrontar las cosas con autoritarismo, y creo que los dos gobiernos panistas han sido un fracaso. Yo creo que hay dos vertientes ahí. Una, que los funcionarios panistas salieron muy buenos discípulos de sus maestros priistas y están repitiendo la lección, ¿no? Están buscando sus propios intereses, hacen muchos negocios particulares, todo el mundo tiene contratos, negocios, combinaciones con la iniciativa privada a nivel particular. Y a nivel público le deben mucho a los grandes empresarios. Desde la llegada de Cloutier al PAN, se incrustaron los empresarios en el Partido Acción Nacional, dieron mucho dinero, invirtieron mucho en el PAN, y por tanto ellos son los que toman muchas de las decisiones, ¿no? Entonces podríamos decir que tanto el gobierno de Fox como el de Calderón han sido gobiernos que sirven, que tienen como principal objetivo servir a la clase empresarial. Felipe Calderón es un panista antiguo, hijo de otro panista que fue el cronista del Partido Acción Nacional, un historiador del PAN, don Luis Calderón Vega, que fue un hombre muy respetable, que escribió la historia de los primeros años del PAN y que fue diputado federal. Entonces, Felipe conoce la ideología, la doctrina, el pensamiento panista, pero no lo ha podido o no ha querido llevarlo a la práctica. Yo creo que está demasiado acotado por los grandes intereses que apoyaron su campaña, ¿no? Especialmente por la televisión comercial. Hasta donde se puede ver, está amarrado por las televisoras y por los grandes empresarios. Un gobierno inexperto, en primer lugar. En segundo lugar, equivocado en cuanto al problema principal, que es el de la delincuencia organizada, que han tratado de acabar con la delincuencia organizada a base de fuerza, de más armas, de más años de cárcel, de más cárceles, y eso no ha servido de nada. No ha servido de nada. No han hecho una política que busque solucionar las causas, sino se han ido a los efectos.
Y en economía, pues un gobierno que no tiene ninguna experiencia y que se ha dejado llevar, se ha dejado arrastrar por los empresarios y por la política de la banca internacional. Pues siguen al pie de la letra las recetas que les da el Banco Mundial, no han permitido que crezca un mercado interno, no tienen visión para desarrollar una industria propia. Nuestra industria, desde el Tratado de Libre Comercio desde que se celebró el Tratado de Libre Comercio, empezó a desbarrancarse, el campo también, y estos dos gobiernos panistas que tenían una doctrina, el PAN tenía una doctrina de apoyo a la producción nacional y abrir mercados internos, no lo han hecho. Entonces, en todo han fallado. Yo acabaría diciendo que estos gobiernos, y el de Felipe Calderón especialmente, ha sido un gobierno que equivocó el rumbo. Por supuesto, pues los gobiernos del neoliberalismo, a partir de la Madrid empezó, y luego por supuesto Salinas y Zedillo, y ahora los gobiernos panistas, fueron a abrir las puertas a la iniciativa privada, cancelar lo que había de inversión pública. Por lo pronto devolvieron los bancos, los sistemas de comunicación aéreos, las compañías de aviación, las carreteras, todo lo privatizaron. Entonces se vuelve un Estado oprimido, cerrado, cooptados, cercado, y el Estado debe tener mecanismos para dirigir la economía. No digo que deba ser dueño de todos los medios de producción, pero sí de los estratégicos, para poder desde ahí buscar la justicia social, distribuir, inclusive apoyar a la iniciativa privada, ¿no? Pero teniendo elementos, no solo los impuestos y los soldados, sino medios de fomento de la economía del país. Estaba de moda en su tiempo, y más en el de Fox, para seguir trabajando sin posibilidades, sin aprender nada, ganando una miseria, y las maquiladoras se iban. Esa era la filosofía, que haya mucho empleo, aunque sea ese empleo deleznable, muy mal pagado, esclavizante casi, ¿no? Y humillante. Yo creo que sí hay muchas formas de generar empleos, invirtiendo en México. Mucho de lo que se va hacia afuera en forma de desperdicio y de despilfarro, podría invertirse en el campo mexicano, apoyar al campo mexicano, apoyar la educación, que sería indirectamente una forma de abrir posibilidades de empleo. No es lo mismo un trabajador que busca emplearse y que no tiene ninguna capacitación, a técnicos o profesionistas que pasaron por la escuela y que están listos para capacitarse. Yo creo que sí habría muchas formas de generar empleo con nuestros propios recursos. Pemex debería de seguir siendo, como lo fue por muchos años, el motor fundamental, a pesar de la corrupción que había en la época priista. A pesar de eso, fue el gran motor del desarrollo mexicano.